Hola, muy buenos días. El Instituto de Investigaciones Económicas les da la más cordial bienvenida a este encuentro Norte-Sur Global con el tema Finanzas desreguladas, financiamiento y desarrollo, un balance crítico. Con la desregulación y los cambios en las operaciones e instrumentos en el mundo, la influencia política de las instituciones financieras creció, respaldada por los paradigmas económicos, sobre todo pues el paradigma de la ortodoxia. Las instituciones bancarias sufren un importante cambio de ser depositarias y prestamistas muy conservadoras, pasan a constituirse en instituciones tomadoras de riesgo. Esto tiene como consecuencia que una parte importante del capital se traslade hacia la especulación y se retire de la producción. Aquí tenemos un fenómeno muy interesante. En este marco se realiza el Encuentro Norte-Sur Global, cuyo objetivo es presentar avances de investigación de los integrantes que forman un grupo de investigación sobre los temas relacionados a esa transformación de la banca en el contexto de las finanzas desreguladas, así como las características de la financiarización y sus efectos e implicaciones en los mercados financieros regionales y su vinculación con la generación de condiciones de desarrollo en los países emergentes. ¿Podrá haber desarrollo con este esquema? Bueno, esto se verá en este evento, entonces se discutirá. Este está organizado por el Centro de Investigaciones sobre América del Norte y nuestro Instituto de Investigaciones Económicas. Participan en su coordinación y organización las doctoras Claudia Maya y Mónica Meireles. En el marco del proyecto PAPIT, Crédito, Dinámica Bancaria y Mercados Financieros Emergentes, Financiarización y Desarrollo en el siglo XXI. Le cedo la palabra a Claudia Maya, por favor. Bienvenidos sean todos ustedes, nos da mucho gusto tenerlos aquí. Les prometemos un evento muy interesante, particularmente porque en estos meses estamos cumpliendo 10 años de la crisis financiera y hay todavía muchas preguntas y asuntos sin resolver. Como ya lo mencionó la doctora Daniela Vargas, trataremos cosas de desregulación, trataremos cosas de financiarización, todo este nuevo paradigma que no solamente se presenta en los países desarrollados, sino también en el sur de nuestro continente. Entonces, tener una mirada desde el norte y desde el sur de este proceso es lo que hace enriquecedor este evento. Así es que los invitamos a que acudan a todas las mesas de ser posible. Es un esfuerzo muy grande que estamos haciendo las dos instituciones, tanto el CISAN como el JEC, para traerles a estos ponentes de primera de distintas partes, distintos países, y nos enriquezcan con sus posturas e investigaciones. Así es que no desperdicien estos eventos que nuestra universidad tan generosamente nos proporciona. Quiero dar gracias a la UNAM por auspiciarnos, por darnos todas las facilidades de poder llevar a cabo este evento, al Instituto de Investigaciones, al director del Instituto de Investigaciones Económicas, a la directora del CISAN por todo el apoyo logístico, por todo el apoyo de recursos, por todas las facilidades. Sin ellos no podríamos hacer pues no tendríamos las facilidades y poder realizar este evento. Le doy la palabra a Mónica. Hola, ahora sí, perdón. Hola, muy buenos días. Además de darles la más cordial y simpática bienvenida al Instituto y al CISAM mañana, yo quisiera nada más comentarles que el encuentro Norte-Sur Global CISAM-IEC está en el marco, como bien fue mencionado, del PAPIT, Crédito, Dinámica Bancaria y Mercados Financieros Emergentes, Financiarización y Desarrollo en el siglo XXI, que es un esfuerzo de llevar a cabo la consolidación de una red de investigadores que están preocupados con esas temáticas, ¿no? Cómo la modalidad actual de la acumulación de capital a nivel mundial afecta el entorno y en que se discute el desarrollo
de los países periféricos, ¿no? Entonces, esa mirada doble en acompañar lo que son las tendencias en el capitalismo mundial y las posibilidades de desarrollo es parte esencial del proyecto de investigación. Además, la preocupación es para constituir una red que sea realmente una red, entonces mucho más horizontal en el sentido de que se confluir esfuerzos de investigadores ya consolidados con investigadores que están arrancando en su carrera académica y además la formación vaya, yo sé que suena feo, ¿no? Pero formación de recursos humanos significa justamente traer a esa discusión alumnos y becarios que están interesados en esos temas para que sigan desarrollándose en ese marco, ¿no? Entonces, vamos a tener 2 conferencias magistrales, una hoy, otra mañana en el CISAM, y 3 mesas redondas, más un conversatorio. Entonces, el programa está ahí afuera, perdón, son 4 mesas redondas y un conversatorio para el último día de actividades. Entonces, hoy vamos a estar todo el día aquí en el instituto y la mañana en el CISAM y en la tarde aquí en el instituto. Otra vez le paso la palabra a Delia Margarita. Muchas gracias. Bueno, pues siendo las 10:06 del día 28 de agosto de 2018, declaramos formalmente inaugurado este encuentro. Les deseo el mayor de los éxitos y muchas felicidades por estar aquí. Gracias. Cambio De mesa. Muchas gracias. Pero para el siguiente. Le dejamos este. Sí, este está cerrado. Toma el mío y robar la botella. Yo tomé un trago. Véngase para acá. Espera que ahí voy. Ahí voy. ¿Dónde te ves? Después puedo conectar una presentación. Tengo una presentación. USB, dámela. Yo la subo ya. Tengo que subir. Mira, digo, son instrucciones de... Aquí va para atrás, y aquí para atrás. Aquí es el láser. Y es muy sensible. Entonces, si aprietas muy fuerte, se va todo hasta el final. Entonces, acá, suavecito. Aquí, suavecito ahí, y ahí va. Y el resto no tengo que tocar nada más. Nada, ¿sí? No tienes que llevarla atrás. Sí, la presentación que es en la Instagram. Ah, nos vas cambiando. Diego, solo un comentario. Ese te voy a leer también semblanza. Ese está bien. ¿Sí? Sí. Ah, pero esta no es la otra. Es la otra. Ya voy. No, esta. Está bien. No, tú tienes una hora, pues sí se va a hacer. No sé. Tenemos 2 horas entonces. Ah, bueno. Discusión.
Listo, perfecto, perfecto. Gracias. ¿Qué les parece? La cuestión es del tiempo, 50 minutos o una hora. Sí, sí, aproximadamente. Pueden ser 50 minutos, tal vez. Si me paso, máximo una hora. ¿Está bien? Entonces 50 minutos, una hora. Como 15, 15, 20 minutos. algo así. Está bien. Y luego preguntas. Me interrumpan cuando me paso. Ahí ya, ahora sí. Hola. Bueno, ahora sí, vamos a dar paso a la conferencia magistral. Nuestro conferencista es Diego Guevara, quien nos acompaña de la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá. Diego es doctor en Ciencias Económicas, maestro en Ciencias Económicas e ingeniero mecatrónico de la Universidad Nacional de Colombia. Perdón. Ha realizado trabajo de investigación en docencia en la Universidad Nacional y la Fundación de la Escuela para el Desarrollo. Trabajó en el Ministerio de Comunicaciones y en la University of Limerick. Además, ha desempeñado cargos de docencia en la Universidad Católica y en la Universidad de La Sábana y en la Pontificia Universidad Javeriana y ahora en la Universidad Nacional de Colombia. Entre sus publicaciones recientes se encuentran Finanzas y Desigualdad, una mirada exploratoria desde la perspectiva de la financiarización, y otro trabajo, La crisis del 29 y las lecciones no aprendidas, un panorama socioeconómico de la vida en Estados Unidos en la década de los 20 desde una perspectiva cíclica. Diego nos va a impartir la conferencia aproximadamente entre 50 minutos, una hora más o menos, le voy a estar avisando, y luego vamos a tener los comentarios de la conferencia a cargo de Cristian Ambrosios. Entonces, cuando le pase la palabra a Cristian, les doy su mini semblanza. Desde luego, muchísimas gracias a ambos por aceptar la invitación, y el público es todo tuyo. Bueno, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Muchas gracias a Mónica y a Claudia por invitarme a l'UNAM, a este encuentro Finanzas Norte-Sur. Siempre es interesante estudiar estos temas pues desde nuestras economías, y es un poco lo que pues les quiero contar hoy en esta perspectiva de lo que he llamado las finanzas problemáticas, financiarización del centro versus la financiarización de la periferia. Antes de empezar un poco, contarles la motivación de estos temas, y bueno, dado que estamos también acá en México, es importante a veces pararnos cuando hablemos de la financiarización o ese auge de las finanzas o auge problemático, como me gusta llamarlo, pues que entender que en nuestras economías emergentes y en América Latina también hay unas dinámicas de la financiarización y que no son propiamente las de los países centrales o las de los países desarrollados. Y esa era la motivación inicial, porque tal vez con Mónica muchas veces hemos ido a conferencias a los países del norte o Estados Unidos o a los del norte de Europa y dicen, pero financiarización, si en América Latina los mercados de capitales no son tan profundos, ¿por qué hablan de eso? De hecho, hay mucha literatura cuando hacen comparaciones de los países, donde nuestros países, digamos del sur global, pues no muestran, son clasificados como lo que no existe la financiarización. Entonces, un poco, pues esta charla está enfocada, esa es como la motivación y un poco la construcción de estos temas que he venido trabajando. Entonces, un poco como la agenda, voy a tratar de centrarme como en tres ejes. En primer lugar, creo que vale la pena hacer como una revisión introductoria, digamos, a la noción problemática de las finanzas en la historia del pensamiento económico, y tal vez para defender una hipótesis que yo manejo, y es que la financiarización no simplemente es un proceso como tradicionalmente se conoce después de los 70, con ruptura de Bretton Woods y en esta nueva ola, digamos, de este nuevo capitalismo más desregulado, sino que seguramente hay otros momentos donde han existido también fases de finanzas problemáticas que uno podría entender como financiarización. Eso es un punto que vale la pena, digamos, discutirlo.
Y luego, cuando ya me centro en la discusión de las finanzas de centro, un poco hablar de algunas escuelas teóricas y por supuesto centrarse en la idea del mercado de valores y la complejidad de los instrumentos, que va a ser una de las características que define la financiarización para las economías de centro y no propiamente pues para las economías de periferia. Si el problema al hablar de la financiarización es que es una palabra muy amplia, tiene diferentes significados y no es y probablemente la financiarización implica cosas diferentes según el momento y el lugar en el que estemos. Entonces, hecha esta introducción, finalmente hablaré, digamos, de algunos temas que son los que me parecen claves y que muchas veces en la literatura tradicional del norte o anglosajona, incluso de las escuelas heterodoxas, voy a hablar de 3 escuelas, pues estarán, digamos, 3 problemas que identifico: el flujo de capitales y la dependencia externa, los fondos de pensión privado, que creo que en México, digamos, hay bastantes trabajos. Me centraré un poco más para Colombia, Perú, con la dimensión y el auge de los fondos de pensión como inversionistas institucionales. Y finalmente otra dimensión, pero no la voy a explorar en esta charla magistral porque la dialogaremos después en la mesa redonda, y creo que una dimensión de las finanzas problemáticas en la periferia tiene que ver con los microcréditos financiarizados, ¿no? Entonces, es un poco la perspectiva, que en la próxima hora, los primeros 50 minutos, un poco para que tengan la perspectiva de hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, bueno, a mí siempre me gusta como ubicarme teóricamente en términos de los autores, y es que para mí hablar digamos, de la dimensión problemática en la historia del pensamiento económico, que es el primer punto, pues siempre me gusta como mirar, y no sé, usualmente mis clases y las conferencias, cuando se habla de la financiarización, creo que es clave ubicarla como un concepto de las escuelas heterodoxas, ¿sí? En las escuelas disidentes, que hay diferentes, hay muchas, ¿no? Siempre tal vez puede haber una cercanía más hacia los poskeynesianos en la tradición de la UNAM, también hay una tradición fuerte hacia los marxistas. Seguramente, bueno, no conozco una tradición en la UNAM, ustedes me corregirán, hacia la Escuela de Regulación Francesa, seguramente sí también, pero creo que esas 3 escuelas me parece interesarme centrarme, porque esa noción de la financiarización que nosotros vamos a discutir hoy está anclada fundamentalmente a esas 3 escuelas. De hecho, los orígenes están mucho más en las nociones, digamos, marxistas, en los marxistas franceses de los 90, donde uno hace un rastreo del primer uso de la palabra financiarización, ahora lo veremos, pero en el resto de los autores también, porque en las escuelas, digamos, tradicionales se defiende un poco el rol positivo de las finanzas, ¿no? Y creo que esa es una primera idea que me gustaría que ustedes tuvieran muy presente. El rol positivo de las finanzas se asocia mucho más a la escuela neoclásica, desde los teoremas de Modigliani y Miller, digamos, en la síntesis keynesiana, y en general dentro de la escuela, digamos, de la corriente principal, se subraya el rol positivo de las finanzas, con la idea del financial deepening, de la profundización financiera, y todo el discurso que trasciende a la importancia de la profundización financiera, de la integración financiera, de la bancarización y demás. Pero la dimensión crítica donde se sugieren los problemas de las finanzas están en las otras escuelas teóricas, ¿no? Entonces, esto me motiva un poco a ello, y es porque usualmente se hablan de financiarización, uno pensaría, no, eso es desde los 70, como tradicionalmente uno lo piensa, pero si uno mira rápidamente, en esto no me quiero demorar mucho, uno en general, en muchos autores de la historia del pensamiento económico, ya puede encontrar unos elementos problemáticos de las finanzas, ¿sí? Pasando por Ricardo, cuando de todas formas subraya que para los money men, esos hombres que hacen dinero con dinero, la inflación es del peor de sus enemigos, pasando por las ideas de capital ficticio, digamos, en Marx, en la literatura marxista posterior, Rudolf Hilferding en su texto de Das Finance Capital, tiene una visión, digamos, bastante interesante de cómo el capital finanza, ¿no? Una cosa es como financial, otra es finance, pero bueno, tal vez acá Cristian aclarará más en los conceptos en alemán, pero la noción, digamos, de capital finanza o de Das Finance tiene que ver con la idea de un capital, una gran sombrilla bajo lo que significa capital comercial, industrial, bancario, y creo que allí hay muchos elementos que uno podría analizar a la luz hoy de la financiarización. El mismo Schumpeter en algunos aspectos resalta dimensiones problemáticas del crédito en innovación. Finalmente, pues, si uno lo sigue mirando, no nos podemos adelantar a todos los autores, pero Keynes en la teoría general, digamos, también ya subraya diferentes elementos
problemáticos de las finanzas. De hecho, digamos, en la teoría general siempre está muy preocupado de que hay un capitalismo empresarial digamos, de la última parte del siglo XIX, donde los empresarios estaban mucho más comprometidos en hacer empresa por pasión, que es muy diferente del capitalismo de las 3 primeras décadas del siglo XX, donde ya hay una noción de búsqueda de la renta en cualquier negocio y se pierde ese espíritu apasionado pues, para hacer empresa, ¿no? Entonces, digamos, él dice, mira, que hay un capitalismo mucho más estable e industrial, final del siglo XIX, que va a diverger de un capitalismo mucho más inestable en los años previos a la crisis de los 30. Y de hecho, incluso siempre está muy preocupado por las inversiones estables. Yo pongo una referencia en la que él plantea que las inversiones deberían ser como el matrimonio, estable y duradero, un poco con la idea o con la intención de buscar una mayor estabilidad y de cuestionar ese capitalismo de los años 20. Entonces, si uno mira un poco, digamos que en la historia del pensamiento económico, pues ya hay muchos autores que han subrayado la dimensión problemática de las finanzas. De hecho, yo estuve haciendo hace poco un capítulo sobre encontrar que está pronto a salir en un texto sobre los elementos, si Keynes ya sabía un poco la financiarización, y de hecho les presentaré un poco en esta primera parte la noción histórica, que seguramente la noción problemática ya estaba antes, y es un poco lo que les voy a presentar en la primera parte de mi charla. Entonces, hecha esta aclaración, digamos, creo yo que diferentes autores en la historia del pensamiento económico ya se han enfrentado previamente a las nociones de finanzas problemáticas, y pues en los últimos 30 años tal vez es que usamos el concepto de la financiarización. En la literatura casi todo el tiempo está esta referencia de Epstein, pero para mí siempre ha sido como muy incompleta. Es interesante acercarse a esta definición para alguien que por primera vez tiene un acercamiento a lo que es la financiarización, que está asociada a un mayor auge de roles y motivos financieros. Si yo a una persona la primera vez lo voy a explicar, oye, ¿qué es la financiarización? Pues yo quisiera contarle, sí, mira, tiene que ver con que hay un mayor auge de roles y motivos financieros en la economía, y eso es una realidad innegable en nuestros tiempos. Sin embargo, eso puede ser muy parecido a la idea de profundización financiera. Y no sé, digamos, siempre creo yo, por esta noción que les he presentado previamente de la dimensión problemática, yo preferiría agregarle la idea, digamos, de la dimensión problemática, o de esa dimensión de las finanzas viciosas, como la llamaba Pierre Salama en París 3 en los 90. Referirse a la financiarización como esas finanzas viciosas o esas finanzas problemáticas, porque definitivamente esas 3 escuelas, seguramente hay muchas más, pero pues esas 3 escuelas heterodoxas o esas 3 corrientes se han acercado a la dimensión problemática de las finanzas en diferentes aspectos. Por supuesto que no es fácil tener una sola definición de la financiarización. De hecho, muchas personas cuestionan este término como un neologismo que puede ser problemático, pero pues los datos sí muestran que es innegable un mayor auge de los roles y motivos financieros, ¿no? Y de hecho, después de la crisis de 2008, la literatura sobre financiarización ha crecido notablemente. Incluso hoy Stiglitz, que es más cercano a la corriente principal, al menos en términos metodológicos, en términos políticos habrán divergencias, pero metodológicamente podría ser muy cercano a la corriente principal. Usa el concepto de financiarización. Piketty en su texto reconoce el concepto de la financiarización. De hecho, en la literatura ha ido creciendo, digamos, el concepto, y no solo de economía, sino creo que ha sido un concepto que se ha empleado a otras ramas de las ciencias sociales, de sociología, de geografía económica, que va a ser, digamos, muy interesante. Entonces, con este concepto, digamos, en mano, y volviendo un poco a la noción, creo yo que no va a ser un concepto, digamos, nuevo, por esa misma primera idea que las finanzas no son, las finanzas problemáticas están desde antes en la historia del capitalismo, ¿no? Y en esto hace un trabajo recientemente publicado con mis 2 coautores griegos, Apóstoles Facianos y Cristón Pieros de la Universidad de Atenas, donde nosotros tomamos unos datos de Estados Unidos para ver 4 eras de la financiarización. Por supuesto, la que nos interesa hoy es esa última era, que la podríamos llamar, digamos, una era de financiarización compleja, pero que seguramente va a tener muchos elementos similares a un proceso, digamos, de financiarización temprana a comienzos del siglo XX. Cuando uno ve, por ejemplo, algunas gráficas para sostener esta hipótesis de esa visión, digamos, histórica, pero que sigue estando muy en el centro, ¿no? Porque hacia allá es donde vamos a ir, o sea, esa primera aproximación es muy en el centro,
uno puede ver, digamos, algunos datos como pues, la participación, por ejemplo, del ingreso en Estados Unidos como parte o decir, la participación de las finanzas como parte de todo el ingreso, digamos, total, ¿cierto? Tomando en cuenta esto como suma de salarios y beneficios del sector financiero, pues en la primera parte del siglo XX va a haber, digamos, un comportamiento creciente muy similar al que aparece, digamos, en esa cuarta era de financiarización después, digamos, de los 70, ¿no? De hecho, uno podría plantar allí un periodo de desfinanciarización y demás, pero este trabaja un poco en esa línea de presentar la idea, ¿no? Dependientemente, no es ni un fenómeno solo desde los 70, sino que seguramente han existido otros periodos históricos. De hecho, algunos autores podrían, en la línea del texto de Graeber de los primeros 5.000 años de deudas, y hubo otros momentos más históricos de financiarización en periodos previos. Pero digamos que es un poco la idea. Esto me lleva un poco a la idea de defender que la financiarización, hemos estado antes, de hecho este artículo se titula como Have We Been Here Before? Sí, hemos estado antes en esos periodos problemáticos de la financiarización. Y pues la respuesta va a ser que sí, en un análisis de la economía de centro. Desafortunadamente para las economías latinoamericanas no tenemos como una riqueza de datos como la que tiene Estados Unidos, o hay un trabajo por construir, pero hay muchos elementos, ¿no? Si uno mira agregados monetarios, los comportamientos pueden ser similares en términos de esos periodos de financiarización. E incluso va a haber algo muy interesante que tiene que ver, ya vuelvo, que tiene que ver con las innovaciones financieras. Si ustedes ven en los periodos de mayor desregulación financiera, como el primer periodo, ustedes pueden ver allí que hay, no sé si esto tiene un láser, pero esta grafiquita está muy pequeñita, no alcanzan a notar allí, yo la veo mejor en el compu. Pero un poco lo que les quisiera contar de esta gráfica es que en esos periodos de los años dorados del capitalismo es donde más se disparan un poco las innovaciones financieras, es decir, cuando hay una mayor regulación del capitalismo es cuando la innovación financiera se dispara mucho más, a diferencia de los otros dos periodos, digamos, donde la regulación es menos fuerte. Entonces, toda esta serie, digamos, de elementos para no ir, digamos, tan lejos, pues coinciden con una de esas dimensiones de la financiarización del norte que tiene que ver con la presión del valor del accionista, que creo yo que es una de las dimensiones importantes de la financiarización en países de centro y que en los países de periferia no va a estar, digamos, tan presente, ¿no? Y de hecho es uno de los puntos en los que uno históricamente también puede encontrar similitudes, pero para los países de centro. De hecho, este artículo está muy pensado en una financiarización de países de centro por sus indicadores y demás, porque uno de los, y ya nos vamos adentrando después de esta parte histórica como en lo que sería la financiarización del centro, uno de los temas fundamentales, digamos, para la financiarización en países de centro tiene que ver con mercados de capitales profundos, con la complejidad de los instrumentos financieros y la presión, digamos, de los accionistas, cosa que en las economías emergentes es un poco menos notoria porque todavía el rol, digamos, del accionista es menos fuerte, la profundidad, digamos, de los mercados de capitales, si uno mira capitalización sobre el PIB, también va a ser menor. Pero en los países del norte definitivamente pasa esto, ¿no? O sea, hay una presión grande de los accionistas para tener, digamos, beneficios a expensas del crecimiento del corto plazo, ¿no? Esa famosa frase que en vez de yo reinvertir y que crezca la firma, pues redistribuyo y acoplo el tamaño de la firma y redistribuyo. Va a ser un punto, digamos, muy importante, ¿no? Entonces, digamos que todos estos temas me generan una primera introducción en que el momento estaba antes, sobre todo para la financiarización, digamos, de los países del centro. Sin embargo, en la historia nunca nadie llamaba a ese fenómeno la financiarización, realmente, por eso es un neologismo. En lo que yo he rastreado, pues la primera vez que encontré la palabra es en el 93, en un libro de Kevin Phillips, que se llama Arrogant Capital, y él tiene, digamos, un capítulo dedicado a la financiarización de la economía norteamericana. Es como, o al menos en sí la palabra, pero creo que como proceso y demás, como les mostré previamente, ha estado por más de un siglo. Algunos marxistas como Giovanni Arrighi en el largo siglo XX, digamos, hacen una referencia, digamos, a la financiarización asociado, digamos, a unos periodos, digamos, de transición hegemónica y sobre todo a finales del siglo XX. Chesnay, que es otro marxista francés, dentro de lo que uno rastrea en la literatura, también hace uso del concepto de financiarización en los 90, muy en la línea marxista de la reafirmación de la autonomía del capital dinero frente al capital industrial.
Y creo que allí en París 13, esa escuela, digamos, de París, que es un poco heterodoxa entre marxistas y regulacionistas y que hoy mantiene una tradición heterodoxa con algunos post-keynesianos, pues allí uno va a encontrar como un origen importante de la financiarización. De hecho, para Pierre Salama ya hay una definición mucho más específica en los 90 de lo que es la financiarización cuando una empresa, digamos, industrial decide reinvertir sus beneficios en papeles financieros y en detrimento de la actividad principal, que es una de las ideas, digamos, de las definiciones específicas de financiarización dentro de esa sombrilla grande de mayor auge de roles y motivos financieros, pues uno puede empezar a encontrar en los autores diferentes conceptos. Ya si uno se va, pero en general, digamos, estaban para los autores de centro. El primer trabajo que yo he rastreado, digamos, de economías emergentes, ya lo vamos a ver, digamos, en un momento, en los 90, es de César Giraldo en el 98, que va a hacer su doctorado con Pierre Salama hace 20 años, y hace un primer rastreo, pero pues escribió todo en español y en la literatura no quedó muy registrado. Ahora hablaremos, digamos, de eso. Pero como pueden ver, digamos, el origen del concepto de financiarización y momentos previos en la historia de la financiarización han estado ligados a economías de centro e incluso a las escuelas, digamos, teóricas, a esas tres escuelas que les mostré. Es decir, cualquier revisión estándar, cualquier literature review de financiarización está asociado a marxistas, post-keynesianos o regulacionistas tradicionalmente, ¿sí? Si uno lo mira rápidamente, por ejemplo, en los franceses de André Orléans, él tiene una visión muy de la financiarización en la firma, básicamente cómo la presión de los actores financieros genera una reorganización de la firma para los intereses, digamos, de los actores bursátiles. Robert Boyer, en su visión de los modos de acumulación dentro de la Escuela de Revolución Francesa, plantea es de un modo de regulación fordista, de un capitalismo más tradicional industrial, a un modo de regulación, digamos, financiarizado, y básicamente es la noción dentro de la escuela de la regulación francesa, pero todos ellos a finales de los 90 van teniendo, digamos, esta visión, pero nuevo, ustedes lo pueden ver, es una visión muy de financiarización, digamos, en el centro. Por supuesto que hay algunos trabajos para América Latina, hay unos trabajos para Argentina, regulacionistas recientes, digamos, muy interesantes, pero en sus orígenes los análisis están inspirados en las nociones de los modos de acumulación para los países, digamos, de centro, ¿no? Y de hecho yo ya subrayé la idea de mercado de capitales porque va a estar presente todo el tiempo en los análisis de financiarización en las escuelas heterodoxas, también de los países del norte. De hecho, financiarización va a tener que ver mucho con auge de los mercados de capitales, cosa que uno no encuentra tanto. O sea, cuando empecé a estudiar estos temas para Colombia, la gente me decía, bueno, pero si en Colombia la bolsa de valores es muy pequeña en términos respecto al PIB, no sé cómo sea el caso de México, pero seguramente uno puede encontrar muchas similaridades, a diferencia de Estados Unidos o de Inglaterra, donde es mucho más fuerte. Entonces, estas escuelas se van centrando, digamos, en una percepción muy vinculada al mercado de capitales, que va a estar muy ligada a la idea de la financiarización, digamos, de centro. Dentro de los post-keynesianos, bueno, hay diferentes trabajos, de hecho hay muchos más recientes, esto solo para ubicarlos, pero tal vez de los que ha hecho muchos trabajos importantes, Elgenberg de Stockhammer de Kingston, donde él va a tener, digamos, una idea de cómo muchas firmas se reorganizan para hacerle funcionales a los accionistas. Hay una visión dentro de los post-keynesianos que a mí me gusta bastante, y es esta noción, digamos, de Paley, porque entra un poco no solo a la dimensión económica a nivel firma, sino a entender la financiarización en un espectro mucho más amplio, y hablar de élites financieras y de cierta forma poder político. Uno de los profesores con los que que tuve el chance, que fue a París 13, él siempre decía, poder financiero es poder político, y creo que este es uno de los puntos fundamentales de la financiarización, entender el poder financiero como poder político, y uno lo va a entender allí. Hay algo tal vez muy bonito dentro de la escuela post-keynesiana, y es que de los ejercicios analíticos o de los primeros ejercicios analíticos y de formalización, digamos, teórica que hay, está en la escuela post-keynesiana, con trabajos de Till Van Treck y de Mark Lavoie como los stock flujo, de tratar de modelizar macroeconómicamente estas dinámicas de la financiarización, pero nuevamente muy orientados a países de centro. Y no es muy diferente si uno lo ve, digamos, en marxistas o post-keynesianos, marxistas recientes, como uno podría llamar a Duminel y Levy, que en su libro The Crisis of Neoliberalism tiene una noción de financiarización que va a estar muy asociada a la complejización financiera
y a la transferencia del riesgo, que finalmente creo que es otra de las dimensiones que uno podría estudiar en detalle sobre la financiarización. Para muchos autores norteamericanos, de igual forma ingleses, la financiarización tiene que ver es con la complejización de los títulos financieros y tal vez la mayor expresión de esto lo vimos en el 2008 con los CDOs y con todo este tipo, digamos, de instrumentos complejos. Y en la tradición marxista, pues Costas Lapavistas de Soas, en su texto de Profiting Without Producing, pues resalta esa dimensión marxista de la financiarización que va a ser bastante, digamos, importantes, ¿no? Y de hecho, incluso, digamos, Dumenil y Levy, un poco siguiendo el análisis de clases marxistas, plantean en un texto de la Gran Bifurcación de 2014 una idea interesante que existirían como tres clases sociales: una clase gerencial, digamos, una clase, digamos, de capitalistas financieros y una clase, digamos, popular, donde estarán los trabajadores y los demás. Y ellos definen la financiarización a partir de una alianza de clases entre capitalistas y gerentes, donde hasta el 2008 era una alianza de clase dominada por los capitalistas financieros sobre los gerentes, pero que en toda esta dinámica que hemos visto, parece que los gerentes financieros empiezan a tener un mayor poder de dominación sobre los capitalistas financieros, que son muy diversos, ¿no? Entonces ellos plantean la aparición de un capitalismo neogerencial que podría ser el sucesor del capitalismo neoliberal en ese análisis, ¿no? Entonces, pero fíjense que de nuevo, ¿no? Esta noción está tanto en marxistas como en regulacionistas, como en postkeynesianos, van a ser muy centradas en los países, digamos, de centro. Y es curioso porque incluso uno en las heterodoxias, pues sigue siendo bastante dependiente de los autores del norte. Y a veces nuestras realidades y nuestras dinámicas pues son completamente diferentes y no por ello podemos negar la existencia de financiarización, solo que la financiarización se va a presentar de otras maneras, como ya las vamos a ver en un momento. De hecho, cuando uno lo analiza sectorialmente, uno sí ya podría ver la financiarización de pronto en algunos de estos sectores más asociados a las economías de periferia, ¿no? Cuando uno analiza la financiarización sectorialmente, sí podría encontrar elementos comunes a los países desarrollados y a las economías, digamos, emergentes o de centro o periferia, como las he decidido llamar acá. Tal vez un poco, no he sido muy preciso con el concepto. Alguien muy en la tradición de la CEPAL me podría cuestionar el uso de la palabra centro-periferia para esto. Pero, claro, a nivel, digamos, de firma, analizar la financiarización a nivel de países de centro tiene que ver con la maximización del accionista. A nivel de países de periferia tiene que ver con los grupos económicos y las redes de propiedad de los grupos económicos en los países emergentes se comportan como holding financiero. Si bien no hay un solo accionista individual a nivel de firma en los países emergentes, hay redes de propiedades cruzadas. Para el caso de grupos económicos Chile, Colombia, Perú, que son los que he estudiado, digamos, mucho más en detalle. Pero definitivamente en gobierno y finanzas públicas uno sí puede encontrar dimensiones de la financiarización comunes a economías en desarrollo y a economías, digamos, emergentes. Hay muchos elementos comunes. Hoy el discurso de las finanzas públicas sanas y la austeridad fiscal es bastante común en ambos tipos de economías, y las dinámicas básicamente, digamos, de balances, presupuestos balanceados, va a ser bastante común, y eso tiene todas unas implicaciones detrás, porque está condicionado al pago del servicio de la deuda. Y creo que es una dimensión fundamental de la financiarización, cuando uno sacrifica los derechos sociales por responder al servicio de la deuda. O sea, una parte muy importante del presupuesto público de mi país se destina al pago del servicio, digamos, de la deuda. Y creo que es una dimensión muy importante de la financiarización, que uno también la ve en la periferia de Europa. O sea, finalmente el debate con la periferia de Europa es similar. Entonces, así como hay elementos diferentes a nivel firma y a nivel de mercado de valores, creo que en términos de gobierno, igual de banca central, también pues lo hay, ¿no? Uno podría pensarse de eso. Yo no soy experto en los temas de política monetaria, pero uno sí podría pensarse que en los regímenes de inflation targeting hay una dimensión vinculada a la financiarización, que finalmente, si bien hay una independencia del Banco Central del gobierno, no es tan independiente. Los capitales financieros se lo han estudiado pues mucho la literatura heterodoxa. Y a nivel de los hogares hay algo también muy interesante
en estos términos, y es que tanto los hogares del norte como el sur han tenido un mayor crecimiento de su endeudamiento, ¿no? Esto es la dimensión de la financiarización de los hogares, y creo que tiene que ver mucho con los patrones de consumo de nuestros tiempos. Dusenberry hablaba en el 48 de lo que se llamaba la hipótesis de consumo relativo, y es que mi consumo depende de lo que consume el vecino, y esta hipótesis retoma mucha importancia después de la crisis, pues para la crisis de 2008, cuando ante esos aumentos de desigualdad, la única forma de muchas familias de mantener sus patrones de consumo es accediendo al sistema financiero. Entonces yo, que mi vecino tiene el último iPhone, yo también lo quiero tener, pero como mis ingresos no me dan para ello, puedo ir al sistema financiero y eso me lo facilita. Creo que esas dinámicas de consumo relativo mediadas por la deuda pueden ser comunes al norte y al sur, que son, digamos, muy interesantes, ¿no? Y finalmente, pues está la sofisticación del sector financiero. De hecho, uno podría hablar de la financiarización de las finanzas, puede sonar redundante, pero es que el sector financiero no solo es el que presta, sino también está altamente endeudado. De hecho, en mi país el 30% de la deuda externa privada corresponde a la deuda del sector financiero. No sé cómo sean los datos acá de ustedes, ahora me los podrán, digamos, contar. Pero lo que tiene entonces finalmente es la transversalidad de la dimensión de la deuda en todos los sectores. Y traigo a colación, hay un texto muy bonito, un italiano que se llama Maurizio Lazzarato, y él tiene un texto muy bonito que se llama como La fábrica del hombre endeudado. Y es un texto un poco más filosófico, pero finalmente plantea algo y dice, mire, más allá de que usted hable de finanzas o financiarización, lo que hay en cada uno de los sectores son unas relaciones siempre entre acreedores y deudores. Y de hecho él introduce el concepto del homo indebtor o del hombre endeudado como ese nuevo individuo de nuestros tiempos y que es transversal, ¿no? Entonces fíjese que aquí ya hay muchas cosas entre el norte y el sur que se pueden cruzar, pero también hay algunas cosas diferentes en términos de la profundidad del mercado de valores, ¿no? Hay otros trabajos, hoy se puede hablar de financiación de los alimentos. Ustedes acá en México tienen la suerte de tener, digamos, un sistema de educación público bastante importante, gratis. Ya en mi país, después de 20 años muy fuertes, pues la educación pública incluso toca pagar. Yo trabajo en una universidad pública, pero los estudiantes tienen que pagar, y han entrado muchos consorcios norteamericanos de educación con ánimo de lucro pues al país, ¿no? De hecho, hay unas redes universitarias que son propiedades de bancos de inversión. Uno puede hablar de financiarización de educación superior, de derechos sociales, y de hecho esto lo había puesto en verde, ¿no?, para subrayar esa idea que les decía hace un momento. O sea, usted genera un sacrificio sobre los derechos sociales cuando tiene que responder por el servicio de la deuda. Está el texto de Randy Martin de Financialization of Daily Life, o la financiarización de la vida diaria, mucho más sociológico. Entonces hay muchos ámbitos, y creo que está en muchos, digamos, ámbitos, ¿no? De hecho, si ya lo vemos más en detalle, esa financiarización de centro, que bueno, creo que ya lo he ido introduciendo, pues uno la puede notar en términos de la complejización del mercado de valores y la complejidad, digamos, de instrumentos, y esto un poco siguiendo a Duminel y Levy. De hecho, para ellos la financiarización tiene que ver con unas estructuras financieras frágiles e inmanejables, y hay una definición de neoliberalismo que me parece muy interesante en Duminel y Levy, que para ellos, ¿qué es el neoliberalismo? No va a ser más que un capitalismo financiarizado, y en esta estructura que ellos, digamos, van a plantear, pues tiene que ver con que esa noción, digamos, de neoliberalismo, pues genera, digamos, nociones tanto de financiarización como de globalización. Fíjense que muchas veces para la gente es muy común hablar de globalización pues en todas las esferas, y se habla un poquito menos de financiarización. O sea, la gente tradicionalmente piensa en globalización, movimiento de bienes y servicios, cultural, pero pocas veces se piensa que detrás de la globalización lo que está es el movimiento de capitales financieros asociados a financiarización, que finalmente genera unos beneficios para ese top 1%, y a la vez mayores niveles de endeudamiento, menores niveles de acumulación y déficit comerciales que terminan generando en crisis y reinventando, digamos, el capitalismo. Entonces, en esa noción, digamos, muy del norte de financiarización, para algunos autores, digamos, básicamente, y en una visión muy del norte de financiarización compleja, es tratar de ver, bueno, pues uno podría comparar, digamos, volúmenes de activos en poder de diferentes instituciones financieras, cómo se está transfiriendo, digamos, el riesgo. De hecho, para muchos, y que tiene hoy mucho sentido, tiene que ver con ese aumento del manejo de activos financieros. Yo allá a los estudiantes muchas veces les pregunto en el primer semestre, cuando a veces me va a tocar la clase, digo, ¿ustedes por qué estudiaron economía? Y todos responden, porque yo vi el lobo de Wall Street.
o porque todos han ido al Hollywood. Y finalmente, hoy una dimensión de la economía y de muchos estudiantes de economía, pues ya no están preocupados por entender las leyes de la distribución, la acumulación y la producción en el sentido clásico de la economía, sino pues con el mundo financiero que te permite acumular más cosas y unos estatus diferentes. Y eso de una emergencia, lo que algunos llaman esa profesión neoliberal de manejo de pues de las finanzas, ¿no? Y de hecho la complejidad financiera tiene que ver con eso. Hoy las universidades privadas colombianas han creado programas especializados en finanzas y dejan carreras de economía muy pequeñas porque son menos atractivas para el mercado y tienen carreras especializadas, digamos, en finanzas. Cuando uno mira entonces para el caso, digamos, de Norteamérica, esta aproximación de financiarización compleja, pues uno lo que ve, digamos aquí en detalle, es que básicamente los activos, y sobre todo los activos, digamos, en manos de diferentes instituciones a bancos, ¿no? Porque, digamos, Banco Seguro se mantiene, digamos, estable desde los 70 hasta nuestro milenio, mientras que los activos en manos de fondos de pensión, de los que hacen agrupación de hipotecas, de los que titularizan, pues han crecido notablemente, ¿no? Que son las otras líneas punteadas que ustedes pueden ver, digamos, acá, pues con eso tiene que ver la definición de financiarización en muchos países del norte, aunque en la dimensión, en los países del sur que tienen fondos de pensión privados, como en Colombia, como en Chile, por ejemplo, pues también los fondos de pensión hoy tienen una parte importante de activos que ahora se los mostraré, digamos, al final. Entonces, estas dimensiones tienen mucho que ver con esa aparición de nuevos actores financieros que manejan títulos complejos, de hecho, con el endeudamiento de los diferentes sectores. De hecho, uno aquí puede ver el aumento de endeudamiento de todos los sectores, para no entrar voy a ir un poco más rápido, porque se me acaba el tiempo, pero si uno lo mira en detalle, uno encontraría que todos los sectores, ¿cierto? Desde los hogares, que en el 52 se los tenía un 25% del PIB para Estados Unidos, al 2008 era un 100%, digamos, del PIB, incluso el mismo sector financiero, ¿no? O sea, hay una cosa particular que uno va a entrar a encontrar de las dinámicas de la financiarización, es que el sector financiero también está, digamos, endeudado, porque todas sus deudas las van moviendo, sus hojas de balance y demás. Entonces también hay una dimensión muy interesante, digamos, en esto, ¿sí? Entonces fíjense que creo yo que la financiarización del centro, si bien hay elementos comunes, hay otros diferentes al sur, pero ya se los había dicho, endeudamiento de los hogares, básicamente el del sector financiero es mucho más típico de las décadas neoliberales recientes, y hay emisión de títulos mucho más sofisticados, todo esto que llaman el empaquetamiento, securitization, o valores que son financiados con la emisión de nuevos valores, ¿no? De hecho, digamos que el mayor endeudamiento de los préstamos en el sector financiero pues tiene que ver que hay instituciones, digamos, diferentes a bancos, o sea, inversionistas institucionales, fondos de pensión, los que crean pool de hipotecas y demás, pues generan una mayor interrelación entre el sector financiero, ¿no? Todos los instrumentos complejos, que eso nos daría para una charla completa de los derivados, de los asset-backed securities, pools de deudas, o incluso como los que muestran en estas películas de la gran apuesta y demás, de CDOs al cuadrado, CDOs sintéticos y demás, ¿no? Pero entonces esta es una dimensión que va a funcionar para países que tienen mercados mucho más profundos, ¿no? Al menos pues en Colombia o en Perú, en los países, digamos, un poco más del sur, el volumen de derivados financieros que se negocian en el mercado de valores es muy pequeño. Yo no sé cómo sea en México el mercado de derivados financieros, pues seguramente es pequeño en comparación con un país, digamos, del norte, a pesar de que con la apertura de los mercados globales hay mayores interacciones de inversión, de todas formas siguen siendo pequeños, a diferencia del norte. Y de hecho la titularización, que creo que está en el corazón de la financiarización en los países del norte, pues nos remite a esa definición de financiarización como la idea de transferir el riesgo. O sea, hoy lo que nos muestra la crisis de hace 10 años, que estamos a una década de la crisis, es que nadie quiere perder, todos estamos asegurados y todos vamos tirándonos la pelota y vamos transfiriendo, digamos, el riesgo y se va refinanciando, y esto genera un mayor riesgo, digamos, sistémico, pero en el fondo el problema de la financiarización sigue presente, ¿no? Todos los contratos derivados,
los futuros, opciones. De hecho, aquí hay una gráfica muy interesante de cómo en los años previos a la crisis del 2008 crecen los diferentes tipos, digamos, de derivados financieros, sobre todo, digamos, los que son credit default swaps, los que son muy famosos en la crisis, y los contratos en tasa de interés que también tienen unos crecimientos muy significativos, ¿no? Entonces, finalmente, digamos, esta figura, ¿no?, que nos muestra el valor, digamos, de los derivados en los mercados OTC, los over the counter, que son los no regulados, pues muestra esas dimensiones del norte de la financiarización. Claro, si uno coge estas gráficas para los países del sur, a uno le va a decir, pues allá eso no pasa. O usted no tiene un volumen creciente de esas dimensiones de derivados, entonces simplemente nos dirían, allá no hay financiarización. Pero finalmente, pues sí va a haber financiarización. Voy a avanzar aquí un poquito más rápido esta partecita. Pues finalmente sí va a haber financiarización porque hay otras dimensiones de la financiarización, digamos, de la periferia, ¿no? Ahí me salté algunos slides, pues, con muchos datos, pero que van a ir en la línea de la financiarización de la economía de centro, con complejidad de títulos financieros, mayor sofisticación, derivados, una mayor, un mayor financiamiento de las empresas en el mercado de valores, que es muy diferente de la periferia, donde la mayor parte de la financiación de las empresas se da vía mercado bancario, ¿cierto? No, la financiación de las empresas en las economías emergentes se da mucho más en los mercados bancarios y no en los mercados, digamos, de capitales. Es posible que en algunos países donde esto haya cambiado recientemente, pero la tendencia general histórica ha sido una mayor financiación bancaria, aunque en algunos países del norte también. Por ejemplo, un país como Alemania, uno tiene que también hay una mayor financiación en los bancos que en el mercado de capitales, o Cristian me corregirá, pero tiene que ver, digamos, con esa dimensión, sobre todo muy de Norteamérica y de Inglaterra, donde el mercado de capitales es sumamente fuerte, ¿no? Pero entonces, ¿qué nos va a permitir hablar de pronto de la financiarización en la periferia? Pueden haber muchos elementos, yo he escogido 3 acá, y realmente es un tema que no se estudia mucho en la literatura. Realmente la literatura anglosajona, hay un par de personas que le han empezado a dar importancia recientemente a 3 temas. Creo yo que al flujo de capitales y la dependencia externa, a los fondos de pensión, donde hay unos trabajos de literatura anglosajona aplicados a países emergentes, y el tema de los microcréditos financiarizados, que bueno, acaba en una mesa redonda y que creo que ustedes en México han trabajado muchísimo ese tema. Entonces, hay una noción que sí es clave y que muchas veces se desconoce, que tiene que ver con los flujos, digamos, con los flujos de capitales, ¿no? De hecho, este simplemente es para antes de entrar en detalle, como ambientar un poco lo que les decía, ¿no? Creo yo que la financiarización en economías de periferia es diferente a la economía de centro, como está escrito en estos slides. De hecho, los niveles de sofisticación varían de un lugar a otro, ¿sí? Y si bien hay una que está ligada ya al mercado secundario, a los títulos complejos, hay otra que está aquí para nuestras economías, que es esta de flujos de capitales y dependencia, digamos, externa, ¿no? Entonces, si miramos, hay algo que me parece muy interesante, y en términos de la literatura lo que les quería contar, es que la literatura reciente ha empezado a hablar de un concepto que se llama variegated financialization, o financiarización, digamos, variada, y básicamente lo que plantea es que no es un proceso uniforme. Es decir, la financiarización no solo es lo que les he estado diciendo todos estos 40 minutos de mi charla, que la financiarización como tal no es un proceso solo del norte, sino que pueden haber variaciones o pueden haber algunos puntos, digamos, diferentes, ¿no? Hay un trabajo, digamos, de Brown, está otro trabajo, digamos, de Eva Karofsky para analizar las periferias, hay otros trabajos de la geografía económica de Ley and Daniels y otros de Santos muy recientes que van a decir, mire, realmente esta idea de variegated financialization, hay un autor de la Escuela de Regulación francesa que prefiere utilizar el término de financiarización dependiente para referirse a que los flujos de capitales generan una dependencia del norte de las economías periféricas, ¿cierto? Entonces, es un proceso, por ejemplo, que no es uniforme, pero esa idea de variegated o de financiarización variada sí nos permite un poco darle un soporte teórico a que hay otra variedad de financiarización en las economías emergentes. Ejemplos de ellos son flujos de capitales, como les decía, el aumento de los fondos de pensión o la distorsión de los microcréditos, que hablaremos en la mesa redonda.
Yo lo primero que encontré en la literatura fue este trabajo de César Giraldo. Él en la tesis doctoral en París 13 con Salama, él utilizó, digamos, una definición de financiarización, pero para vincular el flujo, digamos, de capital a países de periferia. El 98 o los 90 en América Latina es un momento muy interesante donde hay crisis en Rusia, hay crisis en Brasil, se tiene todo este flujo de capitales de América Latina, la crisis de Brasil también de finales de los 90, pues donde al final de la historia hay muchos análisis alrededor de cómo ese flujo de capitales afectó a las economías en la periferia, ¿cierto? Y son esas dimensiones que nos permiten decir que la financiarización de centro es diferente a la de periferia. Y hay un buen trabajo reciente de alguien joven que estuvo aquí en la UNAM el año pasado, que se llama Bruno Bonici, que tiene un trabajo muy bonito sobre financiarización en países emergentes y que cada vez es más citado porque es de los primeros trabajos que hay en inglés, donde dice, oiga, mire que hay una dimensión clave de la financiarización para los países emergentes, ¿no? Cuando miramos, digamos, en detalle, entonces, esa dimensión de los flujos de capitales es mirar el rol crítico de la inversión exterior, digamos, pues directa, ¿no? Hay muchos trabajos, ¿no? Están los trabajos de Krugman, los de Stiglitz, los de mi compatriota José Antonio Ocampo, que se centraron en los efectos problemáticos de capitales en el corto plazo, sobre todo a finales, digamos, de los 90. De hecho, Ocampo ha acotado ese término olvido ahora, la restricción del crecimiento dependiente de la balanza de pagos, que es una idea muy interesante, donde se empieza a notar esa dimensión crítica de los flujos de capitales, porque usualmente en la literatura ortodoxa se centra en el rol positivo de la inversión extranjera directa en la formación de capital. De hecho, yo creo que países como México, donde digamos la maquila se ha sentado profundamente, toda una literatura ortodoxa en esa línea, ¿no? Del rol de la inversión extranjera directa en la acumulación de capital. De hecho, en mi país, que no tuvo una posición más fuerte de industria, pero sí, por ejemplo, hacia el sector minero energético, que ahora les hablo un poco de eso, pues la literatura ortodoxa se centra en eso, en la importancia del rol de la inversión exterior directa para el desarrollo de sectores, digamos, primarios, que de hecho nos han generado en nuestro país lo que ahora llama la literatura la enfermedad holandesa financiera, que vamos a hablar un poco de eso. Pues entonces, en la visión tradicional de la visión ortodoxa se descuidó básicamente, digamos, el rol negativo de la inversión exterior directa, sus efectos en la tasa de cambio, porque eso va a ser fundamental, o sea, los efectos de la inversión extranjera directa sobre la tasa, digamos, de cambio, ¿cierto? La atracción, digamos, de diferentes capitales, y pues básicamente se descuidó ese rol negativo de la inversión exterior directa, ¿no? O de hecho, la inversión exterior directa solo está centrada hacia sector primario, es mucho más, digamos, dramático, ¿cierto? Y finalmente lo que tenemos es que pues, ha generado un cambio estructural, digamos, regresivo, esa dimensión, ¿no? Entonces yo creo que esta es una dimensión clave que si bien la literatura no la asocia a la financiarización en la periferia, explícitamente uno lo puede entender como una dimensión de financiarización, digamos, en la periferia, ¿no? De hecho, los trabajos, por ejemplo, de Ocampo, de ese cambio estructural en contra de la industria y la agricultura, en favor, digamos, de sectores con empleo precario es fundamental, ¿cierto? De hecho, los tratados de libre comercio en Sudamérica, un trabajo bonito de Sarmiento, que tiene 2 textos en esa línea, de cómo para Colombia, para Perú, para Bolivia han posicionado ciertos sectores, digamos, primarios, y básicamente han sido los ganadores en contra de la industria de agricultura, pero son sectores primarios financiados por flujos de capital externo, que va a ser, digamos, un punto, digamos, interesante allí. Y esto, pues, me lleva un poco a aterrizarlo a un simple ejemplo, digamos, del caso de Colombia, que hay 2 artículos muy recientes que trabajan este tema y tiene que ver con la idea de la enfermedad holandesa financiera, que no es la enfermedad holandesa tradicional, donde un sector industrial se ve desplazado por un sector de materias primas, sino mucho más cómo la relación de la tasa de cambio real se ve influenciada por altos precios de los commodities, y esto termina, digamos, generando pues, una enfermedad holandesa, pero a partir de flujos de capital financiero, ¿no? De hecho, hay este artículo de Bota, Godin y Misaglia, publicado en 2014, pronosticaba un poco lo que nos pasa ahora con la caída del petróleo y una gran fragilidad, digamos, financiera. De hecho, ante la caída del precio del petróleo de los últimos 4 años, un país como Colombia ha tenido que
el endeudamiento externo en términos del PIB ha crecido del 20% al 40%, digamos, del PIB, que para Colombia es alto en términos históricos por esa dependencia externa. Y eso lo que nos genera entonces es que todo el tiempo hay una presión muy fuerte de la dependencia externa, del flujo de capitales externos, y cualquier gobierno que llegue siempre va a estar, digamos, bastante restringido en su política, porque la única forma de hacer su política macro es seguir pagando la deuda externa y está muy atrapado por la dependencia externa, independientemente de quién sea. Entonces, cuando caen los precios del petróleo, la única forma de mantener la economía estable es hacer una serie de políticas austeras, reformas tributarias, unas políticas de atraer, de que el país siga siendo atractivo para los capitales, y esto se evidencia en esta idea de la enfermedad holandesa financiera, que me parece muy interesante y que aplica bastante, ¿no? De hecho, Alberto Botta se ganó el premio de la CEPAL de 2016 por ese artículo de Financial Dutch Disease, la versión teórica de enfermedad holandesa financiera. ¿No? Esto un poco lo que les digo. Ustedes ven, digamos, después de 2010, 2012, cómo ha crecido la deuda externa de Colombia, y mucho más en 2016, 2017, que no los puse en esta gráfica, pero es mucho más creciente en términos de la dependencia externa, ¿no? Entonces, esa dependencia externa va a ser una dimensión clave de la financiarización en la periferia, que pocas veces en la literatura de la financiarización de centro está presente. Y finalmente, pues, para terminar, no sé cuál es el rol de los fondos privados de pensión en México. ¿Son grandes los fondos privados de pensión? No lo sé, pero en Colombia, en Perú principalmente, bueno, Chile son digamos, los precursores de la creación de los fondos de pensión. ¿Y por qué son claves? Porque hoy son los principales actores que compran diferentes títulos y han diversificado, digamos, el portafolio, y además están muy concentrados. Cuando uno ve, por ejemplo, para el caso Colombia y Perú, que son estos dos trabajos que estoy haciendo, en Colombia en el 93, cuando ese primer grupo de reformas neoliberales de los 90 privatiza los fondos de pensión, privatiza, o más bien el fondo de pensión privado, introduce actores, el fondo de pensión público, e introduce actores privados. Habían 14 actores, hoy solo hay 4 actores. De hecho, 2 de esos actores que concentran el 40% y el 33% son los mismos dueños de los bancos en Colombia. O sea, los dueños de los bancos en Colombia son los mismos dueños de los fondos de pensión. Hay una concentración y hay un vínculo muy estrecho en ellos, y en Perú es similar. De hecho, el fondo de pensión más grande de Perú, el dueño son los fondos, digamos, colombianos, y los top 2, los 2 más grandes, o sea, se me volvió a pasar, es que les pido disculpas por no sé, se me fue esa frase en inglés, pero tiene que ver con que los 2 más grandes tienen el 70% de beneficios. Entonces, hoy lo que hay es, en países tanto como Colombia, como en Colombia a la izquierda, Perú a la derecha, lo que uno tiene es que los fondos de pensiones se han vuelto, pues, un actor determinante. De hecho, tienen una parte importante de la deuda pública del país, pero con todo este flujo de capitales se han enfrentado a algo, y es que ya no hay suficiente oferta de recursos, entonces han tenido que diversificar los portafolios, ¿no? De hecho, ¿qué pasa? Que para la oferta local de nuevos activos financieros para fondos de pensión es limitada. ¿Por qué? Porque como los mercados se inundaron de flujos de capital extranjero para financiar los déficits de cuenta corriente, pues básicamente, y como hay una estructura tan limitada que no permite un mercado de capitales profundos, lo que ha sucedido es que estos fondos de pensión han diversificado su portafolio hacia tener diferentes tipos de activos extranjeros. Les muestro un poco esta gráfica, esta asignación de activos de las AFP de Colombia y Perú. Si ustedes ven, bueno, no sé si lo pueden ver, pero digamos acá a la izquierda hay unos punticos, hay como unas lineecitas claras. Este tiene acá la punta. Sí, si ustedes ven, por ejemplo, este es acá, digamos que en el 2001 la asignación, digamos, de activos extranjeros era muy pequeña entre los portafolios de fondos de pensión, y ha crecido, digamos, sustancialmente, tanto para Colombia como para Perú. Es decir, que hoy los portafolios de los fondos de pensión tienen una parte considerable en activos complejos, en activos del resto del mundo, y ya no solo digamos, en renta fija o en títulos de bonos del gobierno. Y esto es una nueva dimensión de la financiarización. De hecho, yo estoy haciendo este artículo con Bruno Bonici. Esto es de un artículo que estamos trabajando, estas gráficas, que tiene que ver con la dimensión de la financiarización
en la diversificación de los portafolios de los fondos de pensión. Porque cuando ellos empiezan a adquirir una mayor proporción, digamos, de activos extranjeros, hay un canal de riesgo sistémico con los mercados financieros del norte. Y esto pesa bastante, digamos, dentro del PIB. Son actores sumamente, digamos, importantes. De hecho, uno ve el tipo de activos alternativos, ¿cierto? Que ellos, digamos, que ellos tienen, y la inversión después de 2009, lo que de hecho los fondos de pensión, tanto en Colombia como en Perú, presionaron a la regulación o presionaron al regulador para que les permitiera no solo comprar títulos de renta fija, sino activos alternativos. De hecho, lo que uno mira se encuentra que los fondos de pensión colombianos y peruanos invierten en ETFs, en todo este tipo de derivados financieros cuyo valor depende de un indicador de la bolsa de valores, y hay una serie de activos muy sofisticados que es en lo que están invirtiendo los fondos de pensión. Y finalmente, entonces, un derecho social como la jubilación pues queda en manos de los vaivenes financieros, y es de esas dimensiones, digamos, problemáticas de la financiarización, ¿no? Entonces, fíjense que pues esa es una de esas dimensiones que sucede y que uno la ve, digamos, en este caso, ¿no? Entonces, ya para terminar un poco y cumplir con el tiempo que he estipulado, pues fíjense que entonces creo que de esta charla que les queden pues 3 ideas, ¿no? Si uno viene y se siente una hora, debe llevarse al menos unas ideas fundamentales. La primera es que, digamos, tendríamos que entender la financiarización como ese mayor auge de roles y motivos financieros, pero no solo eso, sino en su dimensión crítica y problemática. Y esto no es nuevo. Esto no solo es un fenómeno típico de las décadas neoliberales, sino en otros momentos de la historia existió. Afortunadamente, bueno, no, desafortunadamente más bien para nosotros, pareciera ser para muchos que el fenómeno solo es de las economías desarrolladas, ¿cierto? Pero el enfoque muchas veces en el norte no lo conocen, o también porque nosotros todo lo hemos escrito en español históricamente. Pero bueno, pues eso tiene que llamar a la reflexión. Aquí hay muchos trabajos de Latinoamérica escritos en español que eran mucho más pioneros que lo que escriben hoy en Europa. Hay trabajos de México, de Colombia, de Perú, en libros de papel que nunca estuvieron en esa lógica, las bases indexadas y demás. Y que pues entonces para un investigador del norte son dimensiones desconocidas, pero que realmente existen hace mucho tiempo. Entonces también hay una economía de la periferia, una financiarización en la periferia importante, ¿cierto? Y pues que hay elementos cada vez más problemáticos como el flujo de capitales, como los fondos de pensión y su diversificación del portafolio, o como los microcréditos problemáticos que nos permiten hablar propiamente de una financiarización en la periferia. Bueno, entonces con esto yo concluyo, digamos, esta charla y bueno, este marco amplio de lo que yo he denominado financiarización de centro versus una financiarización de la periferia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diego. Entonces, ahora le damos paso a los comentarios de Cristian Ambrosius. Cristian es doctor en Economía por la Universidad Libre de Berlín y maestro en Economía Internacional y del Desarrollo por la Universidad de Ciencias Aplicadas de Berlín también. Actualmente se desempeña como profesor visitante aquí en la UNAM, y entre sus publicaciones se encuentran ¿Qué explica la velocidad de recuperación de las crisis bancarias? Y una otra publicación, Remesas y el uso de servicios financieros formales e informales. También quisiera mencionar que Cristian está con nosotros aquí en la UNAM en el marco del convenio de ADI-UNAM. Entonces, Cristian, somos todos tuyos. Gracias. Hay una, pues microfinanzas lo es pero hay yo les mandé ahora una presentación. Ya nos falta una hora, tienen que presentarse para escuchar lo de las microfinanzas. Bueno, pues primero, gracias Diego por este excelente panorama con mucha profundidad histórica, ¿no? Y darnos la gran perspectiva, ¿no? De la discusión sobre la financiarización y de dónde viene y todas las diferentes corrientes, ¿no? Entonces creo que fue como un excelente resumen. Creo que puedo pasarlo. ¿Para abajo? Esto no sé, a ver si funcionó. Entonces, y básicamente, pues creo que no hace falta como repetir mucho de lo que nos dijo Diego como muy, muy claramente, ¿no? Es básicamente, pues, otra vez lo que ya dijo en su conclusión. Entonces, sabemos que, como dijo Diego muy, muy claramente, la financiarización tiene ya una
hay un largo debate, tiene una larga historia. Ha cambiado, ¿no? Pero como que regresa hasta 1900, identificas varias fases. Entonces, creo que la que más nos preocupa es como la última, ¿no? Desde los años 70, que cualitativamente cambió el tipo de financiarización, ¿no? O lo que llaman muchos la era neoliberal. Y esa es la más problemática. Y está muy estudiado, pero muy estudiado en países céntricos, ¿no? Entonces, tienes toda la razón, que hay como una discusión muy fructífera, activa, ¿no? Pero muy dominado es mi impresión del centro. Y tal vez también yo porque pues, estoy más cercano a la discusión del centro, pero me parece que me confirmas esta impresión que sí está muy dominado por discusión de lo que está pasando en los países céntricos, ¿no? Y creo que es muy importante que nos llamas la atención, ¿no? Que resaltas que sí hay una financiarización periférica y es diferente. Y se refleja en varias cosas, ¿no? Y mencionas básicamente tres, pues las microfinanzas las dejas para después, ¿no? Pero, pues, por ejemplo, se refleja lo que mencionas es en la fondo de pensiones también y en del tipo de cambio en Fernandez holandesa, ¿no? Fenómenos que están muy relacionados con financiarización en la periferia. Entonces, mis comentarios son más bien, hablo un poco una reflexión de que me estimuló tu presentación, ¿no? Entonces, una combinación entre algunas preguntas que tengo, dudas, y una reflexión. Si no tengo, siempre tengo que mover mi cabeza mucho. Entonces, lo principal es creo que la primera. Entonces, tengo ahí unas reflexiones sobre financiarización como dependencia financiera, ¿no? Entonces, que lo que también mencionaste, ¿no? Que hay autores que lo ven como que prefieren la palabra financiarización dependiente. Entonces ahí me llegó la pregunta entonces, pues, ¿qué son como los factores estructurales? Y lo que podemos relacionar con también estas discusiones estructuralistas, ¿no? Esta tradición de pensamiento estructuralista de dependencia y la dependencia financiera, que ahora se encuentra con una situación de financiarización que viene impulsada del centro, ¿no? Entonces, ¿cuáles son ahí factores estructurales y factores que tienen ya una larga tradición, que no aparecen nada más ahí desde los años 70, 80, pero se encuentra con una diferente coyuntura, con una diferente situación global y una financiarización que va a impulsar, que tiene su inicio en los países céntricos. Y después, como los últimos dos puntos, un poco entonces, ¿qué significa esto para políticas económicas? ¿Qué márgenes de políticas económicas hay ahí? Entonces, algo que, pues, en la financiarización no hay realmente margen de maniobra, ¿no? Entonces, ¿cuáles son? Entonces, creo que, bueno, dejarlo para la conclusión, no lo dijiste tan explícitamente, entonces, ¿qué implicaciones tiene esto para los gobiernos latinoamericanos? Y después, entonces, pues, nos hablas de ejemplos del caso colombiano, pero ¿qué tan específico es el caso colombiano, ¿no? Y pues, si lo comparamos con otros países latinoamericanos o otros países periféricos. No, al revés, así. Entonces, hay en la charla de Diego, hay básicamente dos conceptos, ¿no? Hablas de periferia, y hablando de periferia, hablamos de condiciones de dependencia, ¿no? Pues está implícito en esta palabra. Y de la financiarización. Y la financiarización que tiene, pues, creo que dos dimensiones, es la doméstica o la externa, ¿no? O sea, hay una liberalización doméstica, externa. Entonces hay ahí, creo que un factor estructural que es la dependencia. Y hay un factor que, no sé, tal vez lo podemos llamar coyuntural, porque es lo que sí ha cambiado desde los 70s y 80s, es la liberalización financiera o financiarización. Entonces la pregunta, creo que ahí, que a mí me viene o que me surge es entonces, ¿qué pasa cuando este cambio de coyuntura financiera, viniendo desde el centro, se encuentra con una situación de dependencia? ¿Y cuál es la relación ahí que se da entre centro y periferia? ¿Y cómo se transmite, ¿no? Es como vemos una variedad de financiarización. Es como solo una diferente cara de financiarización. Un mismo fenómeno que ahora, con un poco de atraso, aparece también en países periféricos. Y, ¿no? O es una relación dependiente y cómo se transmite esta relación de dependencia.
Entonces, con un concepto que tal vez resulta útil ahí es esta idea de jerarquías monetarias o currency hierarchies. Al final, las estructuralistas clásicas mucho énfasis han puesto en relaciones comerciales, ¿no? Pues en su origen. Pero en un mundo más financiarizado, entonces tal vez la dependencia toma una cara mucho más financiera. No nos vuelve a ser mucho más importante la dependencia financiera. No es que desaparece la dependencia comercial, ¿no? Pero sí diría que el mundo ha cambiado, las finanzas son más importantes. Entonces, ¿cuál es el tipo de dependencia que enfrentamos hoy en día? ¿Y qué tipo de relación centro-periferia hay ahí, ¿no? Entonces, un concepto ahí de hablar de jerarquías, currency hierarchies, que hay algunos autores ahí que, bueno, empezó a hablar de eso Benjamin Cohen, que es un politólogo económico, entonces habla más de la geografía de la moneda, entonces habla más de las implicaciones como el estatus, la posición dentro de una jerarquía monetaria, cómo le da poder político a los países que están arriba del pirámide. Y a otros autores, más una corriente post-keynesiana, Barbara Fritz, Daniela Prates de Brasil y Paula Kaltenbrunn, ¿no? Hay varios autores que recientemente han retomado este concepto y han hablado de esta situación de dependencia financiera mediado por un sistema financiero internacional. Entonces hay una idea, la idea general, bastante directa, simple, es, pues hay privilegios, o lo que han llamado los privilegios exorbitantes, para países que están arriba del pirámide. Y el gran privilegio es que pueden tener desequilibrios financieros y no pasa nada. ¿No? Hay mucho menos vulnerabilidad, ¿no? Pueden tener desequilibrios. Bueno, Estados Unidos, ¿no? Pues también cambia el país, pues ahora que es Estados Unidos, pero pues hay cambios en el pirámide, ¿no? Entonces fue la libra británica antes. Y hay opciones muy limitadas en términos de políticas económicas en los países que están abajo de este pirámide, ¿no? Entonces hay restricciones políticas, de políticas monetarias y cambiarias, hay más inestabilidad y limita la factibilidad de regímenes desarrollistas, ¿no? Entonces creo que es un buen punto de partida para pensar entonces en esta financiarización de la periferia y qué implica, ¿no? Y de diferenciar un poco cuáles son los factores más estructurales y coyunturas. Entonces, la dependencia financiera tiene una larga historia. Entonces, y creo que es algo que pues, Diego también lo dijo, pues tiene una historia más larga que no empieza con la última fase de la financiarización, que estuvo ahí básicamente desde siempre. Y se refleja en alta dependencia externa, alta dependencia de finanzas externas. Esto va de la mano con varios factores. Va de la mano con un débil estado fiscal, también históricamente, ¿no? Hay importantes legados institucionales históricos que los países latinoamericanos siempre han tenido débiles estados fiscales, ¿no? Y bueno, hay autores que han hablado de las causas y de esto. Y también un bajo desarrollo financiero doméstico. Altas deudas externas también desde la independencia y lo que algunos autores han llamado el pecado original, original sin, el hecho de que esta dificultad de endeudarse, por lo menos a largo plazo, en monedas domésticas, ¿no? Entonces, como son tres factores que no son nuevos, y también tenía una serie de síntomas y problemas ya antes de la financiarización compleja, post-70, ¿no? Entonces ya unos son pues, los recurrentes problemas de balanza de pagos, que es nada nuevo, no es algo que apareció ahí en los 80s, 90s. Entonces ya también los modelos desarrollistas peleaban con lo que la CEPAL llamó la estrangulación externa, ¿no? Entonces era una vulnerabilidad de los modelos desarrollistas y de hecho como tu paisano Ocampo dijo, ¿no? Que eso también es algo que fue un poco como el death bell, ¿no? La campana de muerte del modelo desarrollista, ¿no? Entonces fue de alguna manera también víctima de los ciclos financieros globales. Pues puede haber otros factores, pero creo que fue un factor muy importante. Entonces había ahí algo ya
histórico de finanzas externas que siempre fue un limitante de las políticas económicas en países periféricos. Y también siempre una importancia de la tasa de cambio para mantener sustentabilidad de la deuda, que tiene que ver justamente con esta histórica alta de deuda externa, en moneda externa. Y también la apreciación de la moneda, ¿no? Aparece otra vez, como mencionas, y tal vez es diferente hoy en día. Creo que sí hay cambios con la financiarización. Problemas de apreciación de la deuda, de la moneda, tampoco es algo nuevo, ¿no? La enfermedad holandesa, pues también el modelo desarrollista peleaba ya con problemas bastante similares. También tenían monedas apreciadas y síntomas de enfermedad holandesa, y también una dependencia de las inversiones directas extranjeras, ¿no? Entonces todos son como elementos que los encontramos desde antes, y por eso, no sé, lo llamaría más como factores estructurales que tienen que ver con una situación de dependencia financiera. Entonces sí, pues algo cambia ahí en los años 70, ¿no? Entre la financiarización. Entonces viene en dos pasos, ¿cómo saben, no? En dos fases. Empieza con la liberalización doméstica y esta crítica liberal de la financiación, con la represión financiera, ¿no? Como McKinnon y Shaw lo llaman. Y de ahí entra como primero la liberalización doméstica y después viene la externa, ¿no? Un poco después. Entonces, ¿qué es lo que realmente, qué cambia ahí, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los factores ahí coyunturales o factores nuevos? ¿Y cuáles son los estructurales? ¿Cuáles son legados históricos? ¿Y qué es realmente diferente hoy en día? ¿Y por qué los efectos de las diferentes fases son diferentes? ¿Y qué tienen? Probablemente la financiarización tiene más efectos problemáticos todavía. Tal vez restringe todavía más las políticas económicas en comparación con un modelo desarrollista, ¿no? Pero entonces la pregunta es entonces, ¿cuáles son? No me gustaría como separar un poco cuáles son factores diferentes nuevos, en qué medida nos limita más la financiarización periférica. Y como dije, es una variedad de la financiarización, una financiarización diferente, subordinada, periférica. ¿Y qué implicaciones tiene esto? Entonces creo que algunas, pues ya no sé, adelanto algunas respuestas a estas preguntas que yo me estoy haciendo, que pues no sé, tal vez tienen otras respuestas, pero algunas limitaciones de políticas domésticas bajo un régimen de financiarización, ¿no? Que están muy limitadas, es por ejemplo la política monetaria. Entonces tenemos ahí una subordinación bajo objetivos externos, ¿no? Esta importancia de atracción de capital externos y como principalmente la política monetaria como una meta de baja inflación, ¿no? Entonces, también la política cambiaria, ¿no? Entonces, como esta volatilidad macroeconómica que observamos y más alta, ¿no? Desde la liberalización financiera externa y las frecuentes crisis. Entonces, hay también una subordinación de la política cambiaria a una política de estabilidad, ¿no? Entonces de ahí este miedo de dejar fluctuar las tasas de cambios por la inestabilidad que trae, ¿no? Y que tiene que ver con la liberalización financiera externa y los flujos de capitales y los efectos que tiene sobre las hojas de balances de los actores domésticos, ¿no? Pero también la política fiscal, ¿no? Porque ahí también viene con un disciplinamiento, ¿no? Entre comillas, de la política fiscal, que va castigado por lo que está pasando en los mercados financieros. Entonces creo que sí hay como importantes cambios o el tipo de dependencia financiera que está cambiando bajo un régimen financiarizado. Y creo que sí hay importantes elementos que son diferentes al modelo desarrollista. Entonces, la consecuencia, creo que de esta coyuntura de financiarización es, pues, uno cuestiona realmente la factibilidad de un régimen desarrollista, porque limita mucho más las políticas económicas, los instrumentos disponibles. Entonces, creo que sí hay menos margen político para implementar ciertas políticas. Y sí, los países del centro no sufren de estas consecuencias de la liberalización financiera o de la financiarización de la misma manera. Entonces creo que sí hay una importante subordinación. Y no vería tanto la financiarización periférica solo como
una variedad, pero sí como algo distinto, ¿no? Una financiarización subordinada o dependiente. Entonces, ¿cuáles son las políticas económicas? O hay opciones, ¿no? Cuando se encuentra esta situación de dependencia financiera con una política de liberalización. Entonces, uno es, sí, en parte, pues, regresar o rehacer unos de los elementos de la financiarización. Uno es la regulación de la cuenta de capitales, o, ¿no? Como French Davis, Griffith Jones los llaman Prudent Capital Account Management. Entonces, probablemente es una buena idea. Sin embargo, creo que tampoco necesariamente resuelve la dependencia financiera, ¿no? Entonces, creo que también es importante que estos factores estructurales son mucho más difíciles de resolver o de cambiar, ¿no? Y tener una respuesta política a esto. Pues uno sería, por ejemplo, como desarrollo financiero doméstico. Entonces ahí es un término muy del mainstream, ¿no? Pero lo importante creo que es con qué fin, ¿no? Un problema fundamental, histórico, es la alta deuda en moneda externa, ¿no? Entonces, la imposibilidad de contratar deuda, por lo menos deuda a largo plazo, en monedas domésticas, ¿no? Entonces, a eso me refiero más. Entonces, son cuestiones mucho más difíciles de resolver, pero es como un poco lo que está detrás de muchos de los problemas que observamos, ¿no? Tenemos otras políticas, como bancas públicas y bancas de desarrollo, ¿no? Como un complemento de un sistema que ha apostado mucho solo al sector privado, a las instituciones privadas, ¿no? Pero que sí pueden ser no necesariamente sustituir toda la banca privada, pero como un importante correctivo, un importante elemento complementario al sector privado, ¿no? Entonces, que responde, creo que son algunos de las políticas económicas que tal vez pues, responden un poco o pueden responder a esta dependencia financiera y todas las implicaciones que tiene. Bueno, lo último es, pues solo muy brevemente, porque es más bien una pregunta, no solo a Diego, pero a todos los que estamos aquí. Entonces, nos presenta el caso de Colombia como una ilustración, creo que de un argumento más general, como, ¿no? Una ilustración de un caso de financiarización periférica. Entonces, ¿qué es? Pues, no sé tanto sobre Colombia, ¿no? Pero si me preguntas entonces, ¿qué tan específico es Colombia y qué tanta diferencia hay entre Colombia, México y Brasil, ¿no? Pues Colombia es un país que ha tenido políticas económicas muy ortodoxas, ¿cierto? ¿No? Entonces, ¿eso qué tanto importa esto? Es como una financiarización todavía más radical de alguna manera. ¿Y qué implicaciones tiene esto? Por otro lado, hay políticas muy ortodoxas, pero también es un país que ha sufrido, no sé si me corriges, pero que ha sufrido menos de las crisis financieras que otros países, ¿cierto? Pero no ha tenido la gran crisis de la deuda de los 80, ¿no? Entonces sí creo que hay algunas peculiaridades del caso colombiano. Entonces, ¿cómo se refleja esto en el tipo de financiarización colombiano, ¿no? O nos funciona para ser como una ilustración de algo más general que está pasando en todos los países, o también qué tan diferente es Latinoamérica en relación a otros países periféricos, ¿no? Entonces, un poco Colombia en comparación con México, Brasil y todos los otros países, Perú, etcétera, etcétera. Y otros países periféricos, ¿no? Entonces, ¿hasta qué grado de generalidad podemos llegar ahí? Bueno, gracias. Muchas gracias, Cristian. Ya tenemos bastante preguntas para que Diego empiece a sudar. Pero también quisiéramos tener una ronda de preguntas del público. Entonces, quien quiera preguntar, aquí ya tenemos una. ¿Alguien más? 2, 3. Vamos con vueltas de 3, ¿está bien? Claudia, por favor. Calma, ahí va. A ver si nos dieron toda una ilustración del proceso de financiarización
Sin embargo, yo entiendo, cuando uno se forma en el extranjero, prácticamente uno es expuesto a este tipo de literaturas. Pero sucede que yo tuve mis orígenes en esta universidad estudiando economía y con la idea de dependencia financiera encontré intuitivamente que tenía algo que ver con la financiarización. Y hay tantos autores en México y parte de este seminario o resultado de estos autores e investigadores que formaron todo un grupo que ahora pues ya somos académicos y que ellos empezaron el tema de la financiarización. Entonces, como tributo los voy a mencionar y es, a ver aquí, bueno, obviamente ellos estuvieron influenciados por toda la escuela regulacionista con Michael Aglietta, con De Bernis, con Pierre Salama. Este grupo se forma en Europa, en Francia particularmente, y tienen la idea de entender las finanzas, pero desde el financiamiento al desarrollo, no propiamente como financiarización, pero financiamiento al desarrollo, y que posteriormente se les llama también problemas del desarrollo. ¿Cuáles son esos problemas que inhiben el desarrollo? Otro gran pensador que entiende esto y que fue en el último de sus libros, Celso Furtado, donde habla sobre la globalización financiera desde la perspectiva latinoamericana y desarrollista, entiende esa dependencia financiera a través de la deuda externa de los países y que se evidencia en la crisis de 1982, pero con más rasgos de financiarización en 1987, sobre todo en la manera en cómo la deuda externa mexicana se refinancia. ¿Y quiénes abordan todo este problema? Pues es Samuel Lichtenstein, es un uruguayo interesantísimo que él precisamente en su metodología entiende esas limitantes. Bueno, esta nueva categoría hace de hecho una nueva categoría para entender los procesos financieros en América Latina. Pedro Paz es otro gran pensador que entiende la relación de deuda externa. Por supuesto, Eugenia Correa, Arturo Guillén y Gregorio Vidal. Ellos han sido nuestros grandes maestros que nos han enseñado a entender la financiarización desde una perspectiva latinoamericana y que han formado toda una escuela de pensamiento. Y sí, evidentemente es la deuda externa a través de la cual se cuela, o bueno, si no se cuela, se introducen o vinculan a estas economías latinoamericanas al proceso de globalización financiera, al proceso de desarrollo, al proceso de globalización financiera y al proceso de toda apertura comercial. Y para garantizar precisamente el pago de la deuda externa es que se dan todas esas reformas estructurales a través del Washington Consensus. Esas reformas estructurales cambiaron la dinámica de desarrollo y crecimiento de nuestras economías, a modo que hubo que hacer toda una reforma financiera para abrir nuestra economía y que capitales extranjeros adquirieran todo nuestro sistema de pagos. Toda la banca mexicana prácticamente está en manos de los extranjeros. Entonces, ese proceso de financiarización en México es muy particular porque por un lado se abre y que se esquematiza o queda concretizado en el Tratado de Libre Comercio en 1994. Entonces, se hace todo un cambio estructural, pero un cambio institucional también, que permite la profundización del mercado financiero mexicano. A raíz de eso empieza toda la colocación y penetración de fondos de inversión, que hacen toda una revolución que ya conocemos y que nos contaste la segunda etapa o la última etapa. Pero en este caso yo estaría en desacuerdo con tu segunda hipótesis, porque es muy, muy vasta el estudio de la financiarización en países del sur o países periféricos, pero no la conocemos porque se conoció como un obstáculo al desarrollo, más que como ese término de financiarización. Financiarización es un término anglosajón. Entonces, sí, uno está mucho más expuesto a ese término, pero buscando bajo otros conceptos está presente. Eso sería más mi comentario, pregunta. Gracias. Allá atrás, Germán. Señores, Claudia tuvo una licencia especial aquí por la condición de co-coordinadora, pero preguntas más puntuales, porfis.
Sí, muy concreto. Gracias por las conferencias. Fueron muy ilustrativas. Yo simplemente les pediría que si pudiesen extender un poco más sus comentarios en torno a la dimensión político-ideológica del problema de la financiarización. Si bien se habló ya mucho de las estructuras económicas que condicionan a la periferia y del cambio en las finanzas globales después de los 70s, hay también una dimensión política muy presente en las administraciones, pero también en el electorado. Digamos, México, por poner un ejemplo, y ya con esto termino, acaba de ganar un partido político de izquierda prometiendo no subir impuestos, pactando con los banqueros antes de cualquier otra cosa, prometiendo autonomía al Banco de México, una austeridad republicana, etcétera. O sea, diciendo, ok, no se preocupen, va a seguir el régimen de financiarización tal y como lo conocen, no importa que estemos en un estancamiento desestabilizador. Entonces, nada. Gracias. Allá atrás. Gracias. Buenos días, mi nombre es Ángel. Mis preguntas son muy concretas. Hablaron sobre diferentes procesos de financiarización en la historia. Quisiera que nos indicaran cuáles fueron en el caso de América Latina y si todos estos procesos de financiarización se han caracterizado por una dependencia del centro hacia la periferia. Bueno, otra pregunta sería, ¿qué relación existe entre el neoinstitucionalismo como corriente teórica en el estudio del sistema financiero? Y en qué caso, en caso de que exista, ¿a qué autores podemos remitirnos o consultar? Gracias. Está bien. Mira, dado la hora, ¿por qué no colectamos las dos últimas preguntas y ya pasamos la palabra a Diego y ahí encerramos? ¿Está bien? Entonces, dos últimas preguntas. Sí, buenos días. Mi nombre es Carol Gil y es una pregunta para el comentarista Cristian y para Diego. ¿Alguna vez han pensado en cambiar o voltear la dicotomía de cabeza? Y creo que está relacionado con lo que se acaba de mencionar, esa relación centro-periferia, pero que en realidad el que que tenía esa necesidad de encontrar áreas de ganancia era el centro, a través del desgaste del capitalismo, ¿no? Que nos dice Suisi en Barán. Entonces, si han pensado en eso, en cambiar la dicotomía, la dirección de la dependencia. No estoy seguro que entendí bien la pregunta. ¿No hay más? Carol, ¿lo puedes reformular un poquitín? ¿Puedo hablar? Sí, no sé si entendí bien como lo de la dicotomía de la dependencia. Si viene como de dónde viene impulsado, o cuál es lo que motiva, o cuál es... Lo que yo veo mucho es, bueno, nosotros somos periféricos, dependientes, y que el sistema financiero no ha estado desarrollado, y allá es otro rollo, el centro tiene el sistema muy bien cimentado, y etcétera. Pero desde mi punto de vista, la dependencia es de los dos lados, no solo, y veo que los análisis se dan centro-periferia, y la periferia es pasiva, ¿no? Solo recibe al centro. Entonces mi pregunta es si alguna vez han pensado en cambiar la dirección de la dependencia, porque el centro te necesitaba esos profit outlets, ¿no? Que le llaman. Yo también tengo tres preguntas muy puntuales para Diego, bien rápido. La primera es justamente un poco lo que ya fue mencionado con relación al concepto financiarización. Si uno lo desgasta, tratando de identificarlo como todos los periodos históricos donde hubo un protagonismo del sector financiero, realmente ahí pierde sentido. Pero si uno lo guarda tantito para justamente periodizar lo que son los últimos 40 años, parece que queda más específico y puede ser un concepto menos plástico, ¿no? Y de cargarle un poquitín más de significado, ¿no? Entonces, ese era mi primer pedido de comentario. Mi segundo pedido de comentario tiene que ver con
justamente como, pensando América Latina y periferia, y cómo ella entra de forma subordinada en esos circuitos financieros internacionales, algunas especificidades de la modalidad de las finanzas en nuestros países es justamente que somos bank-based, ¿no? Entonces, la cuestión de bancos. Entonces, ese viejo actor de nuestra historia económica sigue siendo muy presente, ¿no? Entonces, mi pregunta va justamente cómo está cambiando en el marco de la financiarización la forma de agir, de accionar de los bancos tradicionales, ¿no? Entonces, para justamente tratar de mapear un poco ahí, o sea, y sabemos en la literatura anglosajona que para los bancos globales, por ejemplo, cada vez más hay, por ejemplo, una predominancia de los recursos oriundos de comisiones más que de diferencial de tasa de interés. Entonces, ¿cómo eso afecta al sector bancario en la periferia? Y mi última pregunta es justamente como parte también de cómo estamos intercambiando nuestros avances de investigación. Ando trabajando y tiene que ver con el último comentario que te hizo Cristian, que es de qué forma y qué tan específico es Colombia en todo ese escenario, ¿no? Y entonces, justamente yo estoy trabajando un poquitín inspirada, como dijo Claudia, en los trabajos de Arturo Guillén, sobre todo, que habla de que habríamos que retomar la discusión sobre estilos de desarrollo muy setentera del estructuralismo latinoamericano, de Aníbal Pinto, Gracia Arena, para justamente pensar matices y construir quizás tipologías, dado los arreglos institucionales de cada grupo de países, que puedan ser más similares o menos similares, para llegar a la especificidad de un país. Entonces, esa idea en el marco de la financiarización subordinada, o como se quiera llamar, si hay margen para discutir estilos de desarrollo, más policy space o mayor espacio de política, o otros arreglos institucionales que puedan hacer ese escalonamiento en cómo se manifiesta y cómo se está inserido la financiarización subordinada en algunos países periféricos. Gracias. Y ahora sí le damos la palabra a Diego para que de manera heroica conteste a todas las preguntas en los 10 minutos que le quedan. Bueno, no, pues muchas gracias. Bueno, no, en primer lugar, muchas gracias a Cristian, que juiciosamente hace unos días me pidió los slides y hizo unos muy buenos comentarios en los que yo pues coincido. No los puedo responder todos. Pero bueno, sí, en primer lugar, yo creo que hay un comentario de Cristian que encierra muchas cosas, y es de los factores estructurales, y que yo coincido con él en el punto en que seguramente antes de los 70 también hubo esa dimensión, digamos, de la dependencia. ¿Sí? Tal vez el tiempo no es suficiente para estructurar también en la periferia cómo podemos tener diferentes fases, pero creo que es muy pertinente el comentario, la idea de cómo cambia esa dependencia antes y después, y creo que eso da para explorar muchos puntos, y me parece, digamos, muy, muy valioso, ¿no? Me parece muy valioso la idea de involucrar esa dependencia financiera, y los autores brasileros que menciona Mónica, en ese sentido, creo que pueden dar bastante sentido. O sea, digamos, con esto un poco respondo también a lo que comentaba Claudia, y es lo que yo quiero decir un poco, es como que en la literatura anglosajona, todos los autores, los que tú me mencionas, de Eugenia Correa, que yo he leído con muchas ganas, Alicia, Gregorio Vidal, algunos argentinos también que están allí en UNSAM, que tal vez para la literatura anglosajona y para lo que está en inglés, pues es desconocido, y tal vez que eso ha sido como una limitante, digamos, fuerte para esa noción muy anglosajona de financiarización. O tal vez el otro enfoque que es interesante, que es el que dice Mónica, decir, bueno, pero o de pronto no usar la palabra y entenderlo de otra forma, o dejar ese concepto más anglosajón, o no desgastarlo tanto, que puede ser, yo acepto tu crítica, que cuando uno hace esa periodicidad, si uno usa financiarización antes, puede tener problemas. Y esto es un debate que hay. Lo que sucede es que cuando a ti las personas del estudio del pensamiento económico, a mí me han cogido y me han dicho muchas veces, Keynes decía la financiarización, mire, está acá, y uno ve los libros y sí. Entonces, creo que el concepto, digamos, en ciertos escenarios, por eso yo prefiero como hablar financiarización compleja, y me alegra que Cristian como que tomó el concepto en su charla, le fue utilizando todo el tiempo, pero no deja de estar allí, ¿no?
y creo que está bien. Y claro, el segundo comentario que tú me dices, pues yo estoy de acuerdo. Es decir, tal vez la idea de financiación periferia como inexplorado, desconocido, cuando yo lo pienso en esta presentación, lo pienso como para la literatura global de la financiarización, que para nosotros en nuestras particularidades locales, y eso es lo que tiene que ser, tal vez como, y que creo que en esa línea hay muchas cosas de que hoy podamos escribir como en el lenguaje global para que se sepa que hay como también una literatura emergente desde acá y que no es el tema nuevo, porque en la literatura anglosajona estándar es como, uy, es un tema nuevo, y no, acá ya, tanto en los brasileros como en los mexicanos, como en los argentinos, incluso Sar Giraldo, que es colombiano, pues ya estudian esto hace pues un montón, digamos, de tiempo. ¿No? De todas formas, a veces no es como tan fácil desprenderse de esas categorías de las escuelas, y ahí está, digamos, el reto, ¿no? En nuestra decolonización del saber. Pero bueno, no, creo que tus comentarios también son muy bien, pues muy bienvenidos. Bueno, no sé, voy a responder las preguntas de ustedes y luego vuelvo a los puntos de Cristian. Bueno, hay un punto de Cristian que es importante, que sí, yo puse el ejemplo de Colombia pues como un ejemplo, como una ilustración, pero yo coincido con ustedes y con Cristian. Colombia, digamos que seguramente ha sido los países con las políticas más ortodoxas, y el conflicto interno ha generado que, pues básicamente, que los gobiernos estén siempre muy alineados a unas políticas muy en la derecha, que seguramente esto pudo cambiar en esos 15 años de la izquierda en América Latina, en algunos sectores, ¿no? En algunos sectores pudo haber, digamos, cambiado un poco, pero sí, seguramente el tema de fondos de pensión privados, hay países de América donde no están, o hay países emergentes que han desprivatizado los fondos de pensión. De hecho, de los 24 países que los instauraron, hay como 10 que ya se fueron de eso, porque es una cosa macabra y tremenda, ¿no? Entonces, es posible que haya muchas variedades. El tema de los flujos de capital sí creo yo que puede ser un común, o al menos cuando están los gobiernos de la derecha, lo que pasa. O sea, llega Macri a Argentina y lo primero que hace es le pago a los fondos buitre para mantenerme bien parado con los fondos de capital. O Brasil en los 90, la crisis de Brasil en los 90 es una crisis de fondos de capital antes que llegara a la izquierda. Entonces, creo que estos temas, digamos, de flujo de capital sí son mucho más comunes que lo que pueden ser particularidades de fondos de pensión o lo que pueden ser particularidades de microcrédito. Yo lo puse como una ilustración, ¿no? Como para mostrarles a ustedes un ejemplo, pues porque es de donde yo vengo, pero coincido con Cristian, seguramente pueden cambiar. Es un caso específico y no es una cosa general. Tal vez debería ser mucho más cuidadoso en una próxima presentación y mostrarlo con diferentes ejemplos, y creo que esa es la idea de estos espacios, uno como retroalimentar y enriquecerse. Así que te agradezco, digamos, ese punto, ¿no? Y en lo de las políticas me gusta mucho. De hecho, yo siempre he sido me gusta mucho esa idea del fomento de los bancos públicos y los bancos de desarrollo. Es que yo no veo más salida, y es como lo poquito que se puede hacer. Y con eso respondo a tu pregunta atrás de la dimensión política. Te dices, bueno, acá llegó AMLO, pero va a respetar el Banco Central Independiente y vienen unas reformas estándar. Claro, porque es que finalmente la presión que tú tienes es muy fuerte, y si tú desafías la macroeconomía, pues básicamente te vas como un mundo oscuro y gris con una serie de temores. Alguien decía que en América Latina habían existido dos tipos de izquierda, como una izquierda vegetariana y una izquierda más carnívora. Pues la izquierda vegetariana es como aquella izquierda que ha llegado que respeta los consensos macroeconómicos, que respeta el top 1% del sector financiero y hace algo de política social. Que eso puede ser Bachelet o incluso algo de Lula, porque cuando uno ve para Brasil el top 1% en los datos de las bases de datos de Piketty, nunca perdieron su parte, digamos, del ingreso, y cuando viene la crisis petrolera y ven que sí se empiezan a perder sus estatus y sus ingresos financieros, ahí sí toca implementar otro gobierno. Entonces creo que esa dimensión es muy compleja, y creo que AMLO estratégicamente dice, no, pues inicialmente me tocará aceptar el Banco Central Independiente, me toca negociar con los sectores financieros, y creo yo que esa nos lleva a la discusión como entre el realismo político y nuestras posturas académicas. O sea, una cosa que en la academia todos criticamos el Banco Central Independiente, pero pues otra cosa es llegar a la política. Usted dice, mañana no tengo Banco Central Independiente, el otro día tiene una fuga de capitales y le va peor. Entonces ese es como mi gran dilema. Yo digo, bueno, si un día llega a la izquierda en Colombia, que ya sí, ya está más lejos, pues ¿qué hacemos? Pero creo yo que ahí en el realismo político es ser más estratégicos, y causa algo de frustración, pero creo que es de diferenciar el realismo político
de las posturas teóricas, que es un punto muy, muy importante, ¿no? Bueno, Ángel preguntaba atrás sobre la historia en América, digamos, latina. Tal vez por la dificultad de datos, yo lo estaba explorando como para hacer una periodización. Uno podría pensar las crisis de la deuda de los 80, que como dice Cristian, Colombia no estuvo afectado, el resto de América Latina sí, o ver ese reciclaje de los petrodólares del final de los 70 como otro periodo. De hecho, muchas de las guerras de independencia de América Latina estuvieron financiadas por bancos ingleses y demás, pero es hilar hondo y creo que bueno, no conozco un trabajo en ese sentido, pero en la línea de la financiarización, seguramente bajo otro concepto existen, pero no los conozco. Y bueno, no, lo que pregunta Carol, dar la vuelta a las cosas, de no pensar todo centro-periferia. Yo creo que hay unas dinámicas, digamos, más complejas que hoy se empiezan a dar con este tema de las multilatinas, por ejemplo, que sí permiten pensar, bueno, y esas dinámicas de recolonización de la periferia o de poderes de la periferia dentro de la periferia sí nos pueden permitir ese cierto tipo de dinámicas. O sea, hay fondos de pensión colombianos que son dueños de todos los fondos de pensión de América Latina, o banca mexicana que están, o banca brasilera que llega. Creo que eso podría permitir algunas dimensiones muy del aire, pero yo no conozco trabajos, digamos, en esas líneas. Igual que hay muchas cosas en el aire, tal vez Cristian, también esa pregunta también estaba para Cristian, la pueda responder pues mejor. Y finalmente, para cerrar el comentario de Mónica, en el tema del específico de Colombia, sí, ya estoy de acuerdo, pero tal vez coincido con sus recomendaciones en términos y que bueno, acá lo interesante es que cada uno, pues ustedes de México, Mónica de Brasil, pues yo de Colombia, estos encuentros ayudan a eso, como la idea de recuperar muchos autores, y nosotros que somos como esa generación más de académicos jóvenes, pues ese es el reto, ¿no? Ver cómo podemos poner esta literatura a sonar pues en otros aspectos. O sea, yo cuando abro uno Bonichi, yo hablo con él y yo le digo, mira que lo del curso emergente, eso no está nuevo, aquí está, dice, pues sí, pero eso no está en PDF ni en las bases de datos, eso está ya en los libros viejitos de la UNAM y de la Nacional en papel en español, ¿y qué pasa? Entonces sí, yo creo que el reto sí es un poco como reivindicar esas tradiciones, porque a pesar de que no estaban bajo el manto de la idea de financiarización, finalmente sí lo podríamos acoplar a ese nuevo discurso y que son los debates modernos, ¿no? Y creo que hacia allá tenemos que avanzar nosotros. Bueno, no sé, se pueden quedar muchas cosas en el aire, pero el tiempo ya es súper limitado para que Cristian hable. Y nuevamente gracias a Cristian por sus muy buenos comentarios. Pues, voy a hacerlo muy breve, ¿no? Pues al final Diego respondió a todo. Nadie me eran tus preguntas. No, al fin, pues no hay tanto que agregar. Al final la dicotomía, ¿no? Que la pregunta más directa. Creo que sí, totalmente, como no... El concepto centro y periferia no implica que no hay una jerarquía más que de que la periferia no importe. No, creo que sí creo que lo importante es que sí hay una desigualdad en la relación, ¿no? Creo que siendo muy consciente de que la periferia importe, por ejemplo, para pagar las deudas. No solo, bueno, está el ejemplo ahí más clásico de que la demanda y para financiar el capitalismo europeo, etcétera, pero pues, los ejemplos más modernos, claro que fue todo como la negociación de la crisis de deuda fue no dejar quebrar a los bancos gringos, y lo mismo pasa ahora en la crisis europea. Los bancos alemanes y franceses que tienen un interés de mantener vivo más o menos a Grecia, ¿no? Entonces hay una relación en ambas direcciones, pero Grecia o México son países subordinados. Creo que eso es lo importante. Que no implica que no tienen margen no tienen agencia y no tienen ahí que sea solo pasivo, pero creo que sí es muy importante esta desigualdad, ¿no? Entonces, por eso también eso de jerarquía de sistemas monetarios, etc. Tal vez lo único es solo como los comentarios de Claudia y Mónica. Creo que uno quisiera conectar los dos, porque uno que sí hay tradiciones académicas muy importantes en todos los países. Entonces venimos con formación. Pues yo no tengo ninguna duda. De hecho, tampoco es que lo desconozco totalmente. Pero llevo un año aquí, tengo una formación más, no tan anglosajona, pero sí creo que más anglosajona. Entonces mis referencias naturales son más como con estos autores. Pero creo que es totalmente cierto de que la financiarización es un discurso o un término que viene de la discusión del centro. Pero creo que es muy importante, es como un esfuerzo que hace Diego también de conectar estas tradiciones. Entonces ahí le dan palabras diferentes, hablan de finanzas, situación financiera, dependencia financiera,
en otro lenguaje, no en el lenguaje que usan ellos. Y eso a veces hace difícil conectarlo. Pero es solo un esfuerzo de traducción. Y este esfuerzo de traducción es bien importante. Sí, exactamente. Ajá. Y creo que como también, pues, tampoco no lo llamaría rescate porque no hay que rescatarlo, ahí está muy vivo en la UNAM esta discusión, pero creo que lo veo más como una agenda de investigación, ¿no? De verlo como las variedades de capitalismos dependientes de alguna manera. Entonces, pues aquí viene pensado siempre desde el ejemplo mexicano, y en Colombia lo piensan desde el caso colombiano, y en el norte lo piensan desde ¿no? de los países céntricos, o también si piensan de Latinoamérica, siempre lo ven como más como un continente o subcontinente, ¿no? Entonces, pero que lo importante es ahí de entender los diferentes contextos, los diferentes discursos, pero también contextos institucionales, y cómo condiciona también las variedades de capitalismos en periferias, ¿no? Entonces lo veo como alguna agenda de investigación muy, muy útil y muy buena, ¿no? Muchísimas gracias a Diego, Cristian, muchísimas gracias a todos. Ese es un aviso antes de terminar. Vamos a tener la mesa redonda Sector Financiero y Desarrollo en Debate, Microfinanzas Predatorias o Democratización del Acceso al Crédito. Está anunciada en la Basós, en la sala Basós del lado, pero vamos a seguir aquí en el auditorio. Entonces ahora hacemos un intervalo para el café y nos vemos aquí a las 12. Después de la comida, a las 16 horas, ahí nos vemos ahí en la sala Basós con la mesa redonda Financiarización y Política Monetaria en Economías Emergentes. Muchísimas gracias y nos vemos en un ratito.